Bienvenidos a Psicocharladitos de la mente al micrófono con Pablo Andrés Cardona. y mi persona Sofía Duque. Hoy queremos hablar o tenemos un espacio de conversación de la cotidianidad, ¿cierto? Sobre muchas temáticas, sobre qué es estrés, qué es ansiedad o situaciones que nos pasan muchísimo en la cotidianidad, que muchas veces las personas las llegamos a confundir. No, es que esto es estrés, no, es que esto es ansiedad, no, es que esto es depresión, cuando a lo mejor solamente es un momento por el que estamos pasando. Y a lo mejor muchas personas les interesa conocer qué es verdaderamente una depresión o qué es Exactamente. verdaderamente una ansiedad, La ¿cierto? idea es que este espacio sea un acompañamiento, o sea, es un espacio de ustedes y para ustedes para poder brindar no solamente un concepto básico sobre estas temáticas que son muy comunes en la vida real, sino que también se apropien sobre eso y puedan también identificar aquellas cosas en su vida que les están afectando. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión muy importante que es la búsqueda de la vida laboral después de graduarnos. Nosotros somos profesionales en psicología que recién fuimos egresados hace un año más o menos, pero la cuestión fue que al terminar la universidad empieza una crisis supremamente importante sobre cualquier profesional y es qué carajos vamos a hacer ahora, o sea, cuál es el paso a seguir, en qué nos vamos a enfocar, El primer empleo el siempre es primer empleo, mi primera chamba, todo eso. el que crea más frustración, ¿cierto? Porque creo que más de uno conocemos una persona que se graduó de alguna carrera X y terminó haciendo otra cosa y entonces escuchamos el chiste o el tío, vemos el meme cuando estamos scrolleando Instagram de que me gradué de psicología y estoy manejando taxi hace un año, ¿cierto? Entonces es algo Exacto. completamente normal que nos puede llegar a generar muchísima angustia. Sin embargo, son situaciones que, digamos, de que estos espacios nos podrían colaborar o nos pueden ayudar un poco a manejar el estrés que nos puede evocar esta situación y que no están solos, muchachos, y que al igual que ustedes hay muchísimas otras personas que están pasando por lo mismo y con una adecuada orientación, incluso podríamos llegar a decir que un adecuado acompañamiento profesional, pues se podría incluso decir que se puede disminuir estos síntomas de ansiedad que puede generar, Claro, ¿cierto? y es que realmente buscar trabajo no es una tarea sencilla. No es que el día de mañana encuentras un trabajo apenas saliste de la universidad, porque pues la vida no funciona de esa manera. Es mucho más difícil realmente. Y incluso tenemos muchos conocidos que todavía, a pesar de que ha pasado un año y medio, no han conseguido un trabajo que ni que los llene completamente ni que esté relacionado con la profesión que hicimos. Entonces, y no solamente pasa en psicología, pasa en muchas profesiones. Pasa que, por ejemplo, encuentras artículos en los periódicos, en las revistas, en internet, y se dice, por ejemplo, se busca psicólogo en Colombia, y tú lo vas a buscar. ¿Dónde está la oferta laboral? Pues no existe. No, no. Y si lo buscan son con 10.000 años de experiencia laboral. Cuando uno dice, debí empezar a trabajar desde los 5 años. Literal. ¿Y uno qué hace Literal. desde los 5 años? Uno se ensucia todavía de barro y ni siquiera trabaja, no sabe ni siquiera qué es eso. Y ya piden como con más de 10 años de experiencia, pues tampoco. Sí, creo que todos y los que se identifican con esta situación tenemos una cuenta en LinkedIn o en Magneto o bueno, estas mil plataformas de empleo pues que existen, ¿cierto? Y cuando nos encontramos, Mitrabajo.com. mitrabajo.com, ¿cierto? Y cuando vamos buscando las ofertas de empleo vemos muchísimas y literal nos queremos presentar a todas porque estamos buscando un trabajo de forma desesperada y a lo mejor esa número 10 que buscamos pues piden 15 años de experiencia, es un ejemplo, ¿cierto? Pues lo estamos llevando a la exageración, Y aunque saber como dos idiomas. sí, Porque pues actualmente no es suficiente tener el español. Hay que tener un segundo idioma, que en este caso el más popular y el que más se usa realmente es el inglés. Que si no tienes inglés ni siquiera sirves para un call center, porque para mínimamente un call center necesitas saber inglés para poder atender la gran mayoría de los clientes que llegan. sí, Pero es entonces, si no sabes inglés, las puertas laborales se reducen mucho más. Entonces, muchas veces, incluso los puestos que mejor pagan piden incluso hasta dos idiomas. Y uno es como, pues, ¿en qué tiempo iba a estudiar tanto y me están pidiendo tanto? Y ponen también un rango de edad para poder aplicar. Entonces, como que a veces
se termina siendo muy frustrante encontrar ofertas laborales tan irrealistas a nuestra actualidad, porque es cierto, bien siendo que ahora mismo la vida es mucho más complicada que en generaciones mucho más antiguas. La generación de nuestros padres fue una vida un poco más sencilla porque las oportunidades estaban más abiertas. En cambio ahora las oportunidades son mucho más cerradas y es mucho más a lo que es la rosca, porque pues hay que ser sinceros, también pasa eso. Es que lo único malo de la rosca es no estar en ella, muchacho, ¿cierto? Es muy Pero cierto. bueno, no es como lo que viene al caso, ¿cierto? Yo siento que todo este tema nos permite identificar y no solamente hablamos a nivel profesional, ¿cierto? Pues hay personas que después de graduarse en un bachillerato tienen que ir a conseguir un empleo, ¿cierto? Y lo único que consiguen es en un almacén o digamos de que de pronto en un call center, ¿cierto? Que es difícil y puede llegar a ser frustrante el hecho de poder empezar a buscar trabajo y no encontrar ninguna situación, pero no hay que desesperarnos. Yo sé que hablar es muy fácil al momento de cuando lo estamos viviendo, lo estamos presenciando, pero digamos de que el objetivo es hacer saber que en ese proceso ustedes no están solos, ¿cierto? Y es Que que vos también pasaste por muchas ofertas bueno, bueno, laborales. bueno, aquí ya nos estamos entrando en temas un poquito personales. No, pues a nivel profesional, ¿cierto? Cuando yo empecé, digamos, de que la carrera empecé en un almacén de calzado, Sí, ¿cierto? yo lo iba a Empecé, visitar en los fines de semana. empecé en un almacén de calzado y así pasé más o menos unos 3, casi 4 años de mi carrera laboral, ¿cierto? Y entonces era estudia, trabaja y es una realidad que a muchísimas personas que hoy en día pues le sucede, ¿cierto? Pues tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Con eso costeaba mis pasajes para ir a la universidad o bueno, por lo menos tener un ingreso es algo completamente normal, que vendía papitas en la universidad, que barquillos, que una cosa, que la otra, ¿cierto? Digamos de que es una realidad que nos toca acentuar a muchos de nosotros. Y también hay personas, digamos, de que estudiamos con personas que a lo mejor no eran de tantos recursos económicos como otras y estas clases sociales es muy, muy, muy fácil verlas hoy en día, ¿cierto? Sí. No porque estudies en la mejor universidad significa que vas a encontrar las personas con más dinero. Incluso me atrevería a decir que en las universidades se ven muchas Se ve de personas. todo tipo de Ujú. personas y está bien, o sea, son, al fin y al cabo, pues es la realidad. Hay unas que tienen más oportunidades, hay otras que tienen que trabajar por ellas y es completamente normal que pase eso. Mm. Y por ejemplo, aquí está el polo opuesto de nosotros. Él le tocó trabajar siempre, incluso estudiando también la carrera, y a partir de eso, yo creo que eso también te permitió que encontrar un trabajo relacionado con tu carrera fuera mucho más fácil porque ya tenías una vida laboral desde antes. En cambio, yo yo tuve muchas oportunidades gracias al apoyo de mis padres, entonces eso nunca me dio como la posibilidad, o no la posibilidad, nunca tuve la necesidad como tal de buscar como un empleo mientras estaba estudiando, siempre me dediqué 100% a estudiar. Cambio, mientras él trabajaba los fines de semana, yo dormía los fines de semana. Cambio, es como ese contraste y es la diferencia, por ejemplo, ahora de que muchas empresas tienen en cuenta eso, sobre desde cuándo empezaste tu vida laboral para ver cuánto conoces de lo que es tener una responsabilidad como tal. Y bien siendo que hay personas que no necesitan esa responsabilidad, lastimosamente tienen en cuenta eso. Por ejemplo, para mí es mucho más difícil encontrar un trabajo. Entonces, ahí viene ahora como qué hay que hacer entonces para poder encontrar un trabajo, ya que no tuve anteriormente una experiencia laboral porque no la necesité en ese momento. Y yo creo que viene siendo ahora como no desesperarse tanto, porque una de las cosas que más influye sobre las entrevistas laborales es que llega un punto en donde te están rechazando por X o Y motivo, que ya a lo último, cuando ya tienes otras entrevistas, te empiezas a autosabotear porque sabes, en tu mente y tu subconsciente sabes que no vas a ser seleccionado. Ujú. Entonces ya la actitud no es la misma, aunque no te des cuenta, ya, por ejemplo, ya no estás dando el 100% que estabas dando en las entrevistas anteriores, sino que ya das un poco menos porque crees en tu mente que no que nada de lo que tú hagas va a ser suficiente. Y yo creo que es uno de los errores más comunes que tenemos como seres humanos. Nos confiamos en que
en que ya la otra persona tomó una decisión y colocamos decisiones de otras personas que no conocemos por tirárnoslas de adivino o porque resignación propia, que eso básicamente hace que ya no sea imposible tener esperanza sobre la vida, y eso es algo muy peligroso que podemos hacer porque nos llega a caer en un hueco y a tener una visión de túnel que ya es importante mirar y ser tratado. Bueno, y tampoco hay que desmeritar una cosa. Siento que a pesar de que yo haya tenido una vida laboral activa durante todo el tiempo que estuve en mi carrera, e incluso me atrevería a decir que un poco antes, ¿cierto? No fue fácil conseguir empleo. O sea, después de que me gradué, tuve que estar en otros trabajos que no tenían absolutamente nada que ver con mi carrera. Me demoré más o menos 8 o 9 meses en conseguir un empleo y considero que actualmente soy una persona afortunada por tener el empleo que tengo, ¿cierto? Porque muchísimos de nuestros compañeros que se graduaron con nosotros, pues hoy en día no han podido conseguir un empleo o están trabajando en otras cosas, otras actividades, o digamos de que están ejerciendo algo se supone que es de su carrera y no tiene absolutamente nada que ver, ¿cierto? Y creo que esto me permite y nos da pie hablar algo que me parece súper importante y necesario, y es el tema del cuidado de la salud mental en estos aspectos, ¿cierto? Sí, claro. Saber que esto nos puede llegar a afectar, frustrar, generar, digamos, de que episodios ansiosos que muchas veces nosotros no sabemos que es una crisis de ansiedad, ¿cierto? Muchas veces nosotros como, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me ubico en esta situación? ¿Por qué me molesto con tanta facilidad? ¿Porque siento como ganas de salir corriendo de este espacio? Porque no entiendo qué es lo que está pasando, Y ¿cierto? sabes, llegan muchos de hecho a consultas sobre presentando una sintomatología que no saben que realmente fue un ataque de pánico que tuvieron, un ataque de ansiedad que le puede pasar a todo el mundo en una situación muy estresante, porque el ataque de pánico, de ansiedad, termina siendo una respuesta biológica del cuerpo ante cualquier situación donde lo sienta como en peligro. Entonces, es muy normal llegar a sentir en algún punto de tu vida eso porque hay mucha carga de estrés. Entonces, es saber cómo identificar que lo que me está dando es un ataque de pánico y cómo acudir y cómo coger los recursos que tengo y conocimientos que tengo para poder calmar y nivelar esos niveles de ansiedad. Ay, Entonces, yo creo que es un top muy importante, sobre todo ahora en la búsqueda laboral, que es lo que estamos hablando, en saber que cuando estoy muy estresada, no llegar a un punto en donde me dé un ataque de pánico tan horrible que me desestabilice todos los niveles de mi vida. yo creo que hay que tener presente y hay que tener en cuenta algo, y es dejar de patologizar la ansiedad, ¿cierto? Exacto, Digamos de que la ansiedad es una respuesta fisiológica que nos prepara ante situaciones de peligro, ¿cierto? exacto. Entonces, digamos de que la ansiedad nos permite a cada uno de nosotros tener herramientas ante una situación donde nos pueda poner en riesgo. Ejemplo, el riesgo no siempre es malo. Por ejemplo, tengo una entrevista laboral, así como tú como me estabas diciendo ahorita, y tengo miedo de no pasar otra vez Ujú. porque ya me han rechazado 2 trabajos anteriores, ¿cierto? Entonces allí es cuando nosotros empezamos a frustrarnos, empezamos a tener movimientos involuntarios. ¿A qué me refiero? Mover el pie Mover el pie, desesperadamente, mordernos las comernos las uñas, uñas. Las mujeres pasa mucho empezar a jalarse a el jalarse el pelo, pelo, a comerse el exactamente. Eso pelo. es algo completamente natural, pero si nosotros digamos de que adquirimos algunas herramientas o algunos ejercicios que nos puedan ayudar con esta situación, es algo muy útil que nos puede ayudar, ¿cierto? También contar con una adecuada red de apoyo. Yo sé que muchas veces tú que de pronto nos estás escuchando sientes que no hay nadie en nuestro entorno que nos pueda escuchar, Que así. te sientes solo cuando estás en los momentos más duros de tu vida, que solamente tienes a alguien con las buenas, pero no en las malas. O que estamos rodeados de muchas personas, pero aún así nos seguimos sintiendo solos, Ujú. ¿cierto? Es algo que no solamente te está pasando a ti, créeme que es algo que pasa muchísimo, que a muchísimas personas a lo mejor puede que estén en tu misma situación, solamente que al igual que tú no saben ni siquiera cómo expresarlo, comunicarlo, pero hay muchísimas líneas de apoyo que nos pueden servir. Si estás, por ejemplo, acá en Colombia, la línea del 123, y solicitar que te remitan al 123 social, es una línea que funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
que va a estar un profesional ahí dispuesto a escucharte en alguna situación de riesgo. Pero bueno, esto es un paréntesis que me parecía súper importante darlo, Sí. pero retomando al tema de lo que quiero dar es, digamos, la importancia que es la salud mental hoy en día frente a estos temas, que es lo que estamos intentando conversar un poco hoy sobre el estrés o la frustración laboral que nos puede dar en nuestra primera chamba. Y Entonces, en cómo enfrentar tu primer paso a la vida adulta, porque bien siendo que se supone que cuando terminamos la universidad ya somos adultos, pero hay ese concepto de que somos adultos más jóvenes, estamos en la primera etapa como de esa adultez en donde empezamos a tener tantas responsabilidades en todos los aspectos de nuestras vidas, en encontrar un balance sobre una vida personal, una vida laboral, una vida académica, un balance que no permita desmoronarte. Entonces es supremamente importante ver que todos esos aspectos de tu vida se vayan acomodando y que cuando algo no se acomode, intentar buscar una solución o una ayuda y no dejar que te hunda el sentimiento ni la emoción, porque yo creo que eso es gran parte del problema actualmente en la mayoría de los jóvenes también, y es que dejan que todo ese sentimiento los hunda y no hay alguien o no encuentran a alguien que lo soporte. Entonces, y yo creo que eso es lo más importante, que tener como ese nivel de ayuda, esa ayuda a la mano, por ejemplo, lo que es el 1, 2, 3, la línea sí, la amiga, línea hay amiga, muchísimos, pues realmente el puntos de código apoyo dorado, que es un apoyo que también tiene Colombia. completamente gratis y acceder a él no tiene ningún costo. Incluso creo que hoy en día está más estandarizado y es Sí. más común el tema de la salud mental. Yo siento que el tabú tan grande que se tenía antes, incluso creo atreverme que ahora todavía hay un tabú como de no, es que el que va al psicólogo es la persona que está enferma, que está loco, como dicen, o ese tipo de comentarios que incluso nos dan, no, es que Pero yo conozco gente que dice que yo no creo en los psicólogos y me lo dicen a mí sabiendo que yo soy psicóloga y soy como, ah, bueno, pues si tú lo dices, incluso los chistes que nosotros y comúnmente creo que lo escuchamos en mucha gente, en muchos memes, es como mi momento menos esquizofrénico, ¿cierto? ay, sí, Cuando eso se ve mucho en las redes sociales. entonces creo que el tabú de la salud mental antes era muy grande, que ahora hemos venido trabajando y desarrollando en él, es importante reconocerlo, ¿cierto? Y Que tampoco se trata de normalizar esa sintomatología porque es algo muy delicado. O sea, yo la depresión no la puedo normalizar si es algo que me afecta emocionalmente y afecta emocionalmente a otros. Lo importante es saber cómo acudir a una ayuda y saber cómo salir de eso, porque pues al fin y al cabo la depresión puede ser un episodio depresivo, te puede terminar siendo una enfermedad de depresión, que viene siendo cuando hay deficiencias de liberación de serotonina. ujú. Entonces, eso puede ser un obstáculo cuando se normaliza tanto una sintomatología que ya no sabe realmente si es que estás sufriendo porque tú eres así o porque realmente hay algo mal en ti que necesita ser ayudado por alguien más, por ayuda de un profesional. Yo digo que está bien no estar bien, ¿cierto? Pues Sí, está hay bien momentos donde donde estar bien no es es normal. es sano no tener nuestros espacios donde no nos sintamos totalmente bien o donde no tengamos la mejor disposición, somos seres humanos y eso es lo que nos permite, digamos, de que sentir, ¿cierto? A nivel emocional o a nivel de temperamento, es lo que cada uno de nosotros nos caracteriza, pero se trata de que esta situación no permee o no digamos, de que afecte el resto de nuestra cotidianidad, ¿cierto? El mundo gira independientemente de nosotros cómo nos llegamos a sentir, entonces de una u otra forma tenemos que ser conscientes de esto. Y yo creo que eso también me da pie y me da paso a hablar de algo que pasa mucho hoy en día y es el tema de tener temor de iniciar un proceso psicológico porque qué dirán en mi trabajo, ¿cierto? O es que yo estoy tomando un medicamento psiquiátrico y yo no quiero que mi entorno se dé cuenta, ¿cierto? Y es algo que muchísimas empresas suceden. Yo tuve la oportunidad de realizar mis prácticas en una institución educativa, ¿cierto? Sí. No vamos a decir los nombres. Mm, Difamación. pero digamos de que digamos de que en esta experiencia que pude tener que en esta institución que fue de selección de personal, podemos dar cuenta de digamos de que
no sé si decirlo negligencia, pero sí digamos de que la preferencia que se puede tener frente a X o Y persona y cómo un diagnóstico de enfermedad mental puede llegar a influir o no en la selección del mismo, ¿cierto? Y cómo las personas hoy en día han llegado a negar ciertas patologías por el temor de que no las acepten en su trabajo. Se supone que esto legalmente es demandable y pues es un tema que hoy en día es muy delicado empezar a trabajar, pero siendo honestos, no porque estemos en un trabajo, muchachos, significa que tengamos que, digamos, rechazar un proceso cuando nosotros a lo mejor no nos sentimos muy bien. Puede No que se trata de conformarnos con un trabajo que no nos haga sentir bien. La idea no es esa. La idea es encontrar un trabajo que nos haga sentir plenos y completos en lo que uno está haciendo. Y es que yo tengo la fiel creencia de que cuando uno hace algo de corazón, la remuneración va llegando poco a poco, porque no se trata de conformarse con un trabajo. ¿De qué me sirve llenarme de dinero si a la final soy infeliz? yo ya me imagino el comentario de la típica persona, pero es que si yo no Y tengo otra feliz opción, en un yate. yo no Pues sí, pero tengo... pues a la final no hay que normalizar el ser infelices al hacer un trabajo. Pues la idea, yo creo que la idea de todos es hacer un trabajo que nos llene completamente y que nos haga felices. Es cierto que la vida es difícil y que encontrar ese trabajo es difícil, pero es no rendirse, porque pues o sea, yo hago la pregunta, ¿de qué me sirve pensar de esta manera si me está afectando emocionalmente a mí? Y lo único que hace es afectarme a mí. No, no hay que desvalorizar lo que llegamos a sentir, ¿cierto? Porque para Exactamente. unos pueda parecer débil, no significa que para nosotros lo pueda ser. Cada uno de nosotros tenemos un proceso de duelo diferente, tenemos un proceso de sentir diferente y eso es lo que nos hace ser personas, ¿cierto? No quiero decir ni quiero, digamos, de que halagar que la gente que le dé pereza trabajar sea pues por estrés o ansiedad laboral, ¿cierto? Pues a todos, y me atrevería a decir que la Yo cada mayoría lunes. llegamos a decir como, qué pereza venir al trabajo, qué desmotivación, y es algo normal, ¿cierto? Es algo que nos hace ser personas, pero también se trata de llegar a identificar que puede llegar a ser patológico, no necesitas ser un profesional de la salud mental para identificar que necesitas ayuda, digamos de que cuando empezamos a ver comportamientos como no me quiero levantar de mi cama todos los días, no me quiero bañar, no me interesa mi aseo personal o... Que hay que mirar aspectos importantes puede uno mirar como para buscar un profesional, porque yo creo que la ayuda profesional, así sea incluso para una ruptura amorosa, es supremamente importante. Yo creo que uno acude realmente a psicología en la gran mayoría de los casos es cuando ya tus recursos propios, los recursos que utilizabas para superar algo, ya no te están siendo útiles. Entonces ya uno Ujú. acude a un profesional de psicología para lo que es ayúdame a encontrar otras estrategias para poder sentirme mejor. Porque yo creo que todos aquí quieren sentirse siempre plenos, bien, encontrar un bienestar, un balance entre tu vida, entre la felicidad y la tristeza. Ujú. Y no hay que confundir todo con una patología, ¿cierto? Exactamente. Es importante que identifiquemos esto, porque hoy en día creemos que todo es una depresión, creemos que todo es una ansiedad, creemos que todo es una bipolaridad, cuando realmente estos diagnósticos tienen una gama gigante de De sintomatologías caracteres, para poder considerarse, ¿cierto? sí. Sentirnos mal como lo decíamos ahorita, está bien, ¿cierto? Si identificamos que una situación nos está afectando emocionalmente, que nos está doliendo y nos está angustiando muchísimo, es normal, digamos, de que solicitar ayuda, pero no tenemos que patologizarlo, ¿cierto? No tenemos que decir siempre que es una patología o que es un diagnóstico, es que, no sé, mi hermana siempre está muy aburrida y ella como que siempre tiene una actitud toda Como muy bipolar. maluca, ella es toda bipolar, no, ¿cierto? A lo mejor ven, proporcionar un espacio de escucha de qué está pasando. No, es que a ella no le gusta conversar, listo. Entonces, estar ahí presente, ¿cierto? Se trata de que no patologicemos todo lo que vemos o no le pongamos un título, una etiqueta siempre a todo lo que nosotros queramos ver, ¿cierto? Pero sí es importante que lo reconozcamos y que velemos por la promoción de la salud mental de nuestro entorno, ¿cierto? Y bueno, para también finalizar un poco, queremos que ustedes sepan que pues puede que la vida laboral, la vida adulta sea difícil en estos momentos. Sabemos que es difícil porque nosotros también pasamos por eso. Nosotros no tenemos un trabajo fijo, sino que vamos cambiando poco a poco.
nada es para siempre, entonces nos toca siempre estar cambiando de trabajos y bueno, no estás solo en esto, sabes a la final que es un proceso difícil, que es un proceso que te ha llevado mucho esfuerzo, que te estás estresando, te estás sintiendo mal, no sabes cómo acudir a ayuda y quiero que sepas a la final que hay muchas estrategias, hay muchas cosas por hacer y rendirse es un camino muy fácil, pero no es el camino como al éxito que queremos llegar. Entonces, chicos, muchas gracias por este espacio. Espero que les guste, como al igual que esto es un espacio de ustedes y para ustedes. Cualquier duda, inquietud que les pueda llegar a surgir, nos la pueden dejar por ahí escrita, nos mandan un mensajito y aquí vamos a Los estar. estaremos revisando y bueno, muchas gracias. Chao.